Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Qué bendición y qué alegría en el nombre de Jesús saludarlos en esta tarde del domingo. Nuevamente felicitar a todas mis queridas madres de familia de la parroquia Santa Marta y especialmente a aquella mujer que trabaja abnegadamente en la nueva evangelización, que van a recibir esta catequesis en el nombre del Señor. Para todos ustedes, muchas bendiciones en el Día de las Queridas Madres. Quiero ofrecer esta oración que la iglesia la llama la hora menor de tercia, y vamos a disponernos a pedir al Señor que nos dé esa fuerza, la hora de nona, que nos dé el Señor esa fuerza de orar en esta hora de la tarde para poder invocar su nombre y poder hacer esta catequesis de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Reina el Señor, allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida sin lágrimas es río de delicias. Reina el Señor, el compasivo siervo, que en sus hombros cargó nuestro madero. Vive el muerto en la cruz, el sepultado, y con hierro sellado y custodiado. Cruzó el oscuro valle de la muerte, hasta bajar a la tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena, y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor, la tierra goza, y ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor Jesús resucitado, nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. Amén. Los invito, hermanos, a cantar al Señor y a invocar la presencia del Espíritu y a unirnos en esta hora de la tarde para proclamar la salmodia. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Los que tienen la liturgia, en la hora de nona vamos a entonar el Salmo 117, que es un himno de acción de gracias al Señor por la victoria después de la victoria. Es un himno para dar gracias a Dios durante todos los momentos de nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los pueblos me rodeaban.
En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en la zarza. En el nombre del Señor lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No de morir viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo para participar de su muerte, para que así como Cristo resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Quede con nosotros, Señor, aleluya, porque ya es tarde, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega el Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda catequesis de este cuarto nivel que ustedes están trabajando en la pequeña comunidad de la nueva evangelización. Y de antemano, mis hermanos, reiterar mi saludo a todas las comunidades de la parroquia Santa Marta, a todas las veredas y a los barrios que el Señor ha permitido en esta porción del pueblo de Dios
para que trabajemos como hermanos unidos en Cristo. Los invito, hermanos, para que vayamos en primer lugar a las Sagradas Escrituras y vayamos también a nuestro instructivo y a nuestra catequesis número 2 acerca de este tema sobre caminar en el Espíritu. Hace 8 días les decía a mis hermanos que profundizáramos el capítulo 8, versículo 1 hasta el 5 de la carta a los Romanos, y vamos a tratar de profundizar cada vez más este capítulo importante de la carta a los Romanos. Hoy vamos a proclamar del capítulo 8, versículo 5 hasta el 12 con la ayuda del Señor. Y dice la palabra de Dios: efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero invitarlos, mis hermanos, para que algunos de ustedes que tengan su libreta de apuntes, la Sagrada Escritura, vayamos subrayando aquellas palabras, aquellos textos bíblicos que vamos proclamando. Ustedes saben, mis hermanos, que el temor de la iglesia es saber que Cristo todos los días pasa, pero pasa una sola vez en nuestra vida. Y el problema es que nosotros no lo dejemos habitar. Y el problema es que nosotros no le permitamos a Dios ese paso. Y muchos hermanos pueden pasar por la nueva evangelización, por todos los grupos, por las comunidades. Pero si el Señor, si la catequesis, si la experiencia de la vida no nos lleva a nosotros a una transformación interior, pues hermanos, así hagamos 2 o 3 veces este nivel de catequesis, pero quedaremos simplemente en una teoría y en un grupo estructurado, organizado tal vez, y nos quedaremos enamorados a veces del párroco, o a veces enamorados de un sistema o de un proceso, o enamorados simplemente de una nueva evangelización, pero a veces no tenemos la alegría de llegar a la plenitud de ese hombre en Cristo. Y hay muchos hermanos que en la parroquia a veces se enamoran de toda la metodología de trabajo de los sacerdotes. Entonces muchos hermanos dicen, si no está el sacerdote, el que da la catequesis, si no es el padre tal, o hay hermanos que se atreven a decir, ¿qué será de nosotros cuando el párroco se vaya? Otros se llenan de alegría y entonces dicen, bendito a Dios que se va este párroco, o bendito a Dios que este sacerdote sale y vendrá otro, y entonces como que tenemos la expectativa de un sacerdote diferente, pero no es el sacerdote, no es un método, mis hermanos, no es la manera de dar la catequesis, sino es la unción del Espíritu que está en el corazón de ustedes. Por eso, mis hermanos, los invito para que hoy, ya hace 8 días definimos qué era especialmente el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero hay un tercer término que tenemos que aprender como a tener claridad en este término, porque ustedes se dieron cuenta que aquí San Pablo, en la lectura de la carta a los romanos, dirigida a los romanos, en el capítulo 8, versículo 5 hasta el 12, aparece que Pablo toma la carne como algo malo.
Y esa es la visión de Pablo. Pero si vamos a leer el Evangelio de San Juan aplica la carne como la realidad humana de Jesucristo. Y por eso dice que el verbo se hizo carne y el verbo se encarnó en el vientre purísimo y virginal de la Santísima Virgen María, es decir, se hizo hombre, se hizo humano, se hizo uno como nosotros. Más adelante Pablo va a asumir este término. Entonces, la carne no es el cuerpo y mucho menos es el sexo, como lo ve a veces San Pablo, como las obras muertas o las obras del mal. En ese sentido, la carne vamos a tomarla en el sentido como la expresa San Juan. Y si a alguno le gusta de pronto ver cómo se escribe carne en griego, se escribe sarx, S-A-X-R-X, sarx, se escribe así, perdón, X-A-R-S, así escribe la parte carne. Y San Juan, y en este término, en esta catequesis, vamos a asumir la carne en esos dos términos. Una como pecado, realidades del mundo y de la carne, que es un pecado del hombre, pero la otra vamos a asumirla como lo siguiente: es el hombre entero. Cuando se habla de la carne, se habla entonces del cuerpo, del alma y del espíritu. Son tres realidades. O sea, yo quiero que a ustedes les quede claro esto, porque si aquí nosotros definimos y tenemos claridad en estos dos términos o en estas dos maneras de definir la carne, entonces vamos a tener en cuenta estos elementos. La carne, según San Juan, es tomada como el hombre íntegro, que lo conforma el cuerpo, el alma y el espíritu, y que no está totalmente sometido al espíritu ni al Espíritu Santo, es simplemente el hombre natural. En el plan de Dios es que el espíritu humano domine el alma y el alma al cuerpo, y todo en unidad armónica y el ser entero sometido a Dios. ¿Puede el espíritu estar tan débil? Que de hecho quien gobierna el alma, es el alma, es decir, la inteligencia, la cultura, la filosofía, la voluntad. Hasta ahí son cuestiones naturales del hombre. Pero el que decide en nuestra vida para darle esa trascendencia a la carne humana, es decir, al hombre, es el Espíritu Santo, que Él tiene que intervenir. Por eso más adelante Pablo va a decir: no actuemos según la carne, sino según el Espíritu. A veces quien manda es el cuerpo. Entonces a veces en nuestra vida manda el cuerpo o manda el alma. El alma con la inteligencia, con la cultura, la razón, los pensamientos, o el cuerpo manda a nosotros como las pasiones, la comida, la bebida, el sexo, el confort, todo lo pasional, todo lo que es humano, y manda como los apetitos del cuerpo. En griego, hermanos, la palabra neuma, que significa el espíritu, y la palabra alma, que es la psique, que es carne, y el cuerpo, y es cuerpo, hay que entender que cada uno de ellos, hermanos, en el contexto en el que se ha venido hablando, neuma, psique, sarg, soma, que es cuerpo también en griego, el cuerpo como tal, es una sola realidad, pero que el espíritu va. Por eso, mis hermanos, en esta segunda catequesis vamos a hablar de dos realidades. ¿Quién es? Y si ustedes buscan ahí en su catecismo, en su ritual, en su manual de catequesis, vamos a abrir la página 9, la 10ª, para hablar del hombre natural. Para hablar del hombre carnal, el tercer punto de este primer bloque, la página 11 y la 12 y parte de la 13. Y para hablar del hombre espiritual, la página 14 y la 15. Es el primer bloque que habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y vamos, mis hermanos, a comenzar con ese hombre natural. Eso es muy sencillo porque vamos a tratar de confundirnos, pero vamos a tratar de clarificar a la luz de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura interpreta muy bien quién es el hombre natural, es decir, el hombre guiado por la inteligencia, por la razón, por el alma como tal. Y vamos a buscar una cita bíblica, y yo quiero que ustedes tengan la palabra de Dios en sus manos, porque estamos en la catequesis. Y vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, para ver quién es el hombre natural. Y dice el Señor en esta primera carta, es primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice el Señor en su palabra:
el ser humano naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. ¿Quién es el hombre natural? Ya lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Es el hombre que vive sin entender las realidades del Espíritu. Es el hombre que no le interesa absolutamente nada lo espiritual. Es el hombre, el ser humano, que no le interesa nada el camino de Dios. Hay personas que naturalmente viven así. Usted los invita a la Eucaristía, no les gusta. Usted los invita al Santo Rosario, no sienten el gusto de orar con el Santo Rosario. Usted los invita a leer la palabra de Dios y ellos dicen, no, esto es periódico, una letra muerta y no tiene nada que ver conmigo. Usted los invita a una reflexión y es el hombre que vive por vivir. Miremos entonces también en la primera carta también de los Corintios, capítulo 15, versículo 44, a ver qué nos dice el Señor en la primera carta de los Corintios. Dice la palabra del Señor. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, 44. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El viviente, el último Adán, espíritu que da vida, pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miremos, mis hermanos, que ya vamos definiendo qué es ese hombre. El hombre natural es el hombre que no le importan las cosas de Dios. Es el hombre que vive, como su palabra lo dice, naturalmente. Es el hombre que vive de acuerdo a la vida, vive por vivir. Sabe que tiene alma, que tiene espíritu, sabe que hay un Dios. No es el ateo, no, el ateo es otro diferente. No es el hombre indiferente tampoco, no. Sino que es el hombre que, como decimos vulgarmente nosotros, no le nace. A mí no me nace. ¿Qué es lo que usted no le nace en su vida? Hay cosas que en la vida de la iglesia, en la vida de la catequesis, en la vida espiritual, hay muchas cosas que al hombre no le nace. El hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Qué es? ¿Qué hombre conoce? Del mismo modo que nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino que hemos recibido un espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. En cambio, el hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él. Ustedes se dan cuenta que hay muchos hermanos que Semana Santa no les dice nada, que dentro de 8 días celebrar el domingo de la Ascensión del Señor no les dice nada, dentro de 15 días del Pentecostés tampoco les dice nada. Ustedes se dan cuenta que a veces su propia familia, usted está haciendo oración y le dicen, ve, esa pérdida de tiempo de mamá, de papá, ¿para qué usted reza tanto? ¿Para qué tantas cosas de Dios? ¿Y por qué? Porque el hombre no puede conocerlas. Solamente el hombre espiritualmente puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, dice la palabra de Dios. Y a él nadie lo puede juzgar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, 14. San Pablo nos dice que el hombre psíquico o natural, que funciona solo por la psique y no por el neuma o por el espíritu, no capta nada de las realidades de Dios. Es lo que se llama también en la teología la inteligencia de Dios o la ciencia infusa, que es el don del Espíritu Santo que hace que yo sienta ganas y hambre de Dios. Miren, mis hermanos, cuántos hermanos aún están en la nueva evangelización. ¿Cuántos hermanos pueden ser coordinadores y catequistas? Y ustedes me perdonan esto. ¿Cuántos hermanos, e incluso hermanos míos sacerdotes, hermanos seminaristas, que uno los ve simplemente, pero las cosas del Espíritu no les importa? Les importan las cosas del mundo. Entonces hacemos cositas, entonces ponemos más énfasis en la lectura, en el problema social de la iglesia, ponemos más énfasis en el problema antropológico del hombre, ponemos más énfasis en el problema económico, le ponemos mucha situación y mucho miedo a esta pandemia de COVID-19 o COVID-19, le ponemos como mucho temor a la vida y a veces nos preocupamos tanto de lo humano, de lo corpóreo y lo espiritual, como dice la catequesis, nada tiene que ver.
Y en la carta de los Corintios 1, 15, 44 que hemos leído, se habla de un cuerpo natural, que es el cuerpo nuestro. Este cuerpo compuesto de células, saben que la célula más grande del ser humano es la piel, y el cuerpo natural, pero que también, dice Pablo, hay un cuerpo espiritual, no se les olvide eso, porque a veces la gente cree que solamente el cuerpo es esto. Y cuando una persona estudia, por ejemplo, la nueva era y hace meditación de yoga, ellos hablan de la famosa, como esta concentración y los cuerpos, la sanación pránica. Y ellos dicen que a la distancia de nuestro cuerpo hay otros cuerpos dentro de nosotros que no nos captamos, que se forman en energía y en luz. Y entonces ese cuerpo espiritual, ese cuerpo que no lo vemos, ese cuerpo que, pero lo sentimos y está aquí, viene a ser como la fuerza, como la energía que usted transmite y como ese hombre que es capaz de trascenderse no solo, sino por la gracia del Señor. Y es lo que habla San Pablo. En efecto, así como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre de cuerpo y alma, Adán, el hombre viviente, el hombre, el último. Pero dice la palabra del Señor en esta cita bíblica que quiero que la subrayen, 1 Corintios 15, 44, pero al final de los tiempos, Dios hizo al hombre no solamente viviente, que es Adán, sino al nuevo Adán, que es Jesucristo. Es decir, Cristo da la plenitud al ser humano, porque entonces integra el cuerpo, el alma, que hasta ahí es un ser viviente, y luego lo hace un hombre espiritual, un hombre capaz, es decir, un hombre neumatológico, un hombre lleno del espíritu. En efecto, así como dice la Escritura, cuando se hace el hombre, el último Adán, es espíritu que da vida. Entonces miren, mis hermanos, Adán es el hombre de carne y huesos, es el hombre natural de alma, el hombre de comportamiento, pero que no tiene espíritu, que vive, el hombre viviente. Pero Cristo es el Dios hecho hombre viviente, pero que da vida. Y por eso San Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces ahí vamos descubriendo esta realidad del hombre espiritual, esta realidad de lo que es el hombre, el primer hombre salido de la tierra, que es terreno, y así son los hombres terrenos, como el celeste, así serán también los celestes. Entonces nosotros tenemos una experiencia, mis hermanos, y tenemos una esperanza. Yo quiero que usted, como evangelizado, se quite de la memoria y de su mente, esa duda que usted tiene en su corazón. ¿Cómo será que vamos a resucitar nosotros? ¿Será que mi cuerpo se destruye? ¿Será que yo no voy a resucitar con Cristo? No, es que nosotros, si estamos unidos a Cristo, participamos del primer Adán, que somos vivientes porque vivimos en este mundo, pero también participamos por el bautismo del hombre espiritual y podemos ser llevados a ese cuerpo celeste. Dice la catequesis, y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, también llevaremos la imagen del hombre celeste. Es decir, mis hermanos, nosotros tenemos dos realidades: el hombre terreno, que es el hombre de las pasiones, el hombre cuerpo, el hombre alma, el hombre natural. Pero en nosotros hay un hombre espiritual porque nos subimos a Cristo. Quiero que les quede claro eso. Ustedes deben entender, hermanos, que Pablo ubica a Adán como el que tiene vida, y a Jesucristo no solamente el que tiene vida, sino que produce la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él produce la vida, es decir, nos hace hombres espirituales. Miremos, mis hermanos, la carta de Santiago, capítulo 3:15. Dice la palabra del Señor: hay entre ustedes quien tenga sabiduría o experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Pero si tiene en su corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no se jacten ni mientan contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, es terrena, es natural y es demoníaca. Entonces ahí nos explica Santiago claramente lo que es la parte psíquica, el hombre natural, compuesto de alma, mente y voluntad, pero el hombre espiritual es el hombre que va más allá del hombre natural. El hombre puede pensar con su inteligencia y decidir con su voluntad, sin depender de Dios. No necesariamente en cosas malas, incluso en cosas buenas,
Eso se llama filantropía, que es amor excesivo por el hombre sin salvarse. Que ese hombre, usted da cuenta que hay muchas empresas que en estos tiempos de COVID-19 y mucha gente que no es cristiana y no tiene el espíritu de Cristo, pero tienen cosas muy buenas, que es colaborar a los pobres, que es colaborarle en los casos de emergencia, en estos casos de pandemia. Hay gente muy buena que no está en el proceso, sin embargo colabora. Gente dice, yo no soy tan católico, no voy tanto a misa, no me gustan las vainas, pero yo lo que a Santa Marta le colaboro. Ese es el hombre que es el hombre natural, que vive su vida, pero le falta la vida espiritual, y allá es donde tienen que apuntar mis hermanos del proceso, a ser hombres, escuchen esto, hombres corporales, hombres carnales, hombres de cuerpo, hombres de alma y hombres de espíritu. Son los términos que hemos manejado durante estas dos catequesis, para someter mi voluntad al plan salvífico de Dios. No es hacer lo que yo quiera. Hasta aquí, mis hermanos, llegamos a la primera definición, lo que es el hombre natural. El hombre que vive por vivir, pero no es el hombre malo, hace cosas buenas incluso, pero que no le importa nada lo que viene de Dios. Pasemos, mis hermanos, lo que significa el hombre carnal. Y lo que les explicaba al comienzo de la catequesis, según San Juan, según San Pablo y según la palabra de Dios, y según también este catecismo que nos da la Iglesia, para que usted comprenda quién es el hombre carnal. Nosotros tenemos aquí en dos términos, o de una forma contrapuesta, la palabra carne. Eso se llama antagonismo. Son dos extremos. Antagonismo son dos realidades. El hombre carnal y el hombre espiritual. Es una lucha completa. Y miren lo que dice, empieza a decir Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7 o 7, versículo 18 al 23. Voy a leerlo para que ustedes tengan en cuenta esa parte de lo que es el hombre carnal. Capítulo 7, ¿por qué les decía a ustedes que Pablo entiende la carne como el pecado, como el hombre que está en contra del espíritu? Y más adelante vamos a leer San Juan, y San Juan nos va a decir que la carne es la realidad de Cristo, que se ha hecho carne, uno como nosotros, menos en el pecado. Capítulo 7, versículo 18 al 23, dice la palabra de Dios de la carta a los Romanos. Les comparto. Pues bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal que me sale al encuentro. Por una parte, me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra vez en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Entonces, miremos, mis hermanos, ¿qué dice Pablo? Pues el antagonismo entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu, es que es una lucha completa de todos los días. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer el bien y terminamos haciendo ¿qué? El mal que no queremos hacer? Porque el hombre no está hecho para el mal. El hombre no es feliz para hacer el mal. El hombre no es libre para hacer el mal. El mal es una esclavitud. El pecado es una esclavitud, y San Pablo dice, yo no entiendo mi proceder, porque hay una lucha interior en mí. Cuando yo quiero hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Mire, por ejemplo, usted se pone a corregir un hijo, y usted empezó haciendo el bien, porque es un deber de un papá o de una mamá, hoy en día las madres, corregir a un hijo, y eso está bien corregirlo. El problema es que usted no quería maltratarlo hasta llevarlo a quemar las manos, o no quiere maltratar a su hijo hasta llevar a coger una peinilla y hacerle brotar ampollas en la cola. Usted no quería, hermanos, tal vez herir a su hijo, pero terminó haciendo el mal que no quería hacerlo. Por ejemplo, aunque hoy hay ley seca, pero mucha gente, por ejemplo, en ese día, el Día de las Madres, empiezan con una tremenda fiesta y todo, palabras bonitas y regalos para mamá, la torta y clavelitos con amor y las mañanitas
Y bueno, todas las canciones bonitas de serenata a mi querida madre. Y en la medida de lo posible empiezan entonces a compartir para sentir alegría, a tomarse unos tragos. ¿Y cuánta gente ha terminado haciendo, comenzaron haciendo el bien, que es celebrar el Día de la Madre? Pero como fruto del alcohol no querían terminar en la cárcel. No querían dañar el corazón de esa mamá por esa pelea que formaban en la casa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos pasa en la vida de la comunidad lo mismo? Usted, en un comienzo, quiere corregir a su hermano, quiere orientar a su hermano, quiere una catequesis, lo mejor de la vida a su hermano. Pero como no está el bien en todos nosotros, en esa realidad humana, a veces por mi manera de hablar, por mi manera de pensar, mi manera de expresar, termino hiriendo a otras personas. Y viene la iglesia a decirnos, mire, hay que tener en cuenta porque prima la caridad sobre la verdad. Caridad y verdad no se contraponen. Si yo hago una corrección, pero puede ser muy verdadera, muy cierta, pero si le falta la caridad a mi hermano, nos dice el Papa Benedicto XVI, una caridad sin verdad es una mentira. Y una verdad sin caridad es una injusticia. Qué bueno que nosotros aprendamos a pedirle al Señor esa gracia. Siempre que vaya a actuar, que yo actúe según el Espíritu. Aunque queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Dice la carta de San Pablo a los Colosenses, despójense del hombre viejo con sus obras y revístanse del hombre nuevo que se ha renovado hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. ¿Qué es lo que nos invita San Pablo en esta palabra de Dios? Colosenses 3, 9, 10. Es despojarnos de ese hombre viejo, de ese hombre animal, de ese hombre de pecado contaminado. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero nos hemos perdido, hermanos, en el conocimiento del bien y del mal, y por eso yo quiero que ustedes vuelvan a la carta a los Romanos y vamos a leer esta lectura, del capítulo 2, versículo 1 y siguiente. No la voy a proclamar porque se me hace tarde, o voy a proclamar alguna parte para que ustedes comprendan qué vamos a hacer. Dice la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Por eso tú que juzgas, quien quiera que seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que hace lo mismo que aquellos a quienes juzgas. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad a los que hacen semejantes cosas. Y si tú que juzgas a los que cometen tales cosas, hacen lo mismo que ellos, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O que precisas de tal vez sus tesoros de bondad, paciencia y tolerancia, sin reconocerse que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por tu cerrazón de mente, ahí está el problema de nosotros. ¿Por qué actuamos según la carne? Por tu cerrazón de mente, tu mente está cerrada. Tu carácter impenitente, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios. ¿Quién dará a cada cual sus obras, según sus obras? Los que perseverando en el bien busquen gloria, honor y mortalidad, recibirán la vida eterna. Mas los rebeldes, escuchen eso, hermanos, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, les aguarda la ira y la cólera de Dios. Sufrirán la tribulación, las angustias. Cualquier persona que obre el mal, primero el judío, pero también el griego, en cambio disfrutarán la gloria de honor y paz, todo el que obre el bien. Primero el judío, pero también el griego, porque Dios es imparcial. Cuantos pecaron sin conocer la ley, y ahí sigue San Pablo explicando, y más abajo, más abajo ustedes van a leer, mis hermanos, lo que habla de la ira de Dios, atrás en el capítulo 1, versículo 18 y siguiente, habla especialmente de la ira de Dios. Leo una parte, dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades y las injusticias de los hombres, que aprisionando la verdad con la justicia, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios lo ha manifestado o lo ha revelado. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras.
su poder eterno, su divinidad. En consecuencia, son inexcusables. Escuchen esto, hermanos, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se buscaron en sus razonamientos tontos y estúpidos, e insensatos en su corazón y entenebrecido, jactándose como sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y a sus deseos hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y sigue ahí hablando de todo el pecado del hombre, el hombre carnal. Los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, ¿qué desean? Lo espiritual. No está en la carne, sino en el Espíritu, los que quieren vivir lo espiritual. Y basta que nosotros también, mis hermanos, nos preguntemos cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos. Y yo les pido un favor, tengan cuidado en esta reflexión que les hago. Miren, mis hermanos, a veces nuestra oración se vuelve una autocontemplación de los problemas y se vuelve una reminiscencia de mi vida pasada, de mis problemas, de mi vida, de mi historia. Se vuelve un recuerdo y entonces la oración termina no siendo una oración espiritual ni en el espíritu, sino una oración para complacer mis apetitos de la carne. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, un hermano que haya caído en el pecado del alcohol en el mes de enero o en diciembre, viene a la comunidad de Nueva Evangelización y dice: amado Padre, yo te pido perdón por haberme tomado unos tragos el 31 de diciembre. Hasta ahí la oración es sincera y es correcta. Pero cuando usted empieza a justificar su problema, se inclinará entonces a la carne. ¿En qué sentido? Dice el Señor: pero tú comprendes que soy tan débil. Pero a pesar de que me tomé tantos tragos, fue tan rico tomarme esos tragos. Porque a pesar de los tragos que yo me tomé, después me fui al prostíbulo, Señor, y después me enloquecí. Señor, tú comprendes mi debilidad, pero fue tan bueno estar con esa vieja. Señor, pero es que tú comprendes también que estar con una vieja necesitaba plata. Entonces le robé plata a mi mujer. Pero Señor, tú sabes que es que mi mujer me anda tan duro. Y así empezamos a justificar los problemas. Como dice el dicho vulgar: yo solo, ella sola y la casa sola. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado en eso. Porque a veces, repito, nuestra oración no es una oración del espíritu, sino una oración de la carne, o una catequesis que se vuelve tan carnal, hermanos, que nosotros nos deleitamos en hablar temas o decir cosas que no tienen por qué, o se puede decir, pero no es el momento especial, porque nos habla la carne. ¿Les pasa a ustedes, no les pasa a ustedes como le pasó a un hermano que lo he hecho muchas veces en las comunidades? Una vez lo envié a predicar en una semana de misión, de la misión continental, lo mandé a predicar en esa semana. Y el hermano pues se fue a predicar, y él, en vez de anunciar el evangelio, en vez de anunciar o de invitar a la gente a la oración, en vez de invitar a la gente a la vida, a la reflexión, a la formación bíblica, ese hermano se llevó un radio y eso parecía un cojón de café. Toda la noche con esa radio prendida escuchando música de los Tigres del Norte. Y ese hermano se levantaba, y qué cuento de oración, sino que se iba para la cocina a pedir café y a exigir la comida. Y estaban los trabajadores y llegaba y se metía en el trabajo él también allá, en esa semana de misión, y empezaba a hablar del café y a enseñar sobre las máquinas despulpadoras, sobre cómo se cogía el café, sobre qué café era, si era Catimori, si era Zampacho, si era café F6, F8, si era café imperial o Borbón rosado, y una cantidad de cosas que hace parte de la vida, pero es el hombre inclinado a la carne porque le corre a lo espiritual, ¿sí? O también pasó con una señora que la envía a una misión, y la señora, la misión de ella fue ir a pedir matas de jardín o planticas de jardín en cada casa. Entonces yo tuve que, y por eso los sacerdotes ganan la fama de ser bravo y mal geniado, porque a veces hay que corregir a los hermanos también. Me tengo que decirle a la señora: o está en misión o está pidiendo matas. O la misión suya es hacer un vivero, o la misión suya es anunciar a Jesucristo, porque a veces somos inclinados a la carne. Y puede que no necesariamente la inclinación a la carne sea el pecado, sino a otras realidades distintas, hermanos, en la vida. Si caminan en el Espíritu,
no darán satisfacciones a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrario a la carne, como que son entre sí antagónicas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué hay tantos hermanos que le duermen? Hermanos cuidando el tigre. Hay hermanos que duermen en una charla como esta, y hay gente que está cabeceando. Aquí los tengo al frente de mí. Hay hermanos que en la misa está el padre en la homilía y se duermen. Hay hermanos que les da bosteciadera, les da rasquiña, les pican las pulgas, les dan ganas de ir al baño como los niños necios, porque es que la carne, sentimos el peso de la carne. ¿Ustedes dan cuenta, hermanos, que cuando nosotros, el médico nos pone, a mí me ha pasado eso porque estoy un poquito gordito o muy pasado de peso, y el médico nos dice a nosotros, haga dieta, haga deporte, y nosotros inventamos cualquier cosa y sacamos disculpas, vamos sacándole bemoles. Uno dice, bueno, a las 5:30 voy a hacer deporte, y resulta que como cosa de Dios o cosa del demonio también, a esa hora llega gente, llega visita, no hago deporte. O nosotros decimos, hoy no voy a cenar, y de aposta hoy, entonces en la cocina fritan un pedazo de carne delicioso, dan el mejor plato de comida y dicen, mañana hago dieta. Y así nunca haremos dieta porque, a ver, es que la carne es pesada. La carne nos ala, nos tira, porque es el hombre pasional, porque es el hombre. Y a veces, con todo el respeto, nos pasa como los cerdos. Los cerdos acostumbran algunos a enchiquerarlos en unas porquerizas pequeñas y estrechas para que el cerdo no haga sino comer y dormir. Y eso nos pasa a nosotros. Comer, dormir y engordar. Y por eso el demonio nos come cuando nos llega el San Pedro, cuando nos llega la lucha, cuando nos llega la tentación, porque no somos firmes, hermanos. No somos capaces de luchar en la vida espiritual. Somos muy pobres de la vida espiritual. San Pablo expresa cuáles son las obras de la carne. Habla de esas obras que nos pesan y que nos llevan. Están en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Dice San Pablo, las obras de la carne son la impureza, la fornicación, el libertinaje, hacer lo que yo quiera, la idolatría. A veces los católicos decimos, gracias a Dios no soy idólatra. La hechicería, hermanos, como una persona está buscando por ahí espiritismo, hechicerías, quién lee el futuro, las cartas del tarot, del tabaco, y todavía muy naturalmente se ven hombres del proceso de evangelización. Mire, yo, con todo el respeto a mis hermanos, he visto en casas donde se sabe que trabajan con el espiritismo y la brujería, he visto jefes del proceso, no de aquí mi parroquia, gracias a Dios todavía, porque donde los vea les doy correa, pero de otras parroquias, de Acevedo, voy a decirlo con claridad porque sé que hay hermanos que me escuchan, de Acevedo, de Belén, de La Plata, donde yo he estado, en Santa Leticia, de Timaná, de Guadalupe, donde he estado como párroco, muchos hermanos, jefes del proceso, coordinadores, catequistas, porque es el hombre de la carne, ahí haciendo fila, pagando 40,000, 50,000 pesos para que le lean el futuro y la buena suerte. Le vale el número de suerte de mañana, 425, número de suerte de mañana. Y así la gente habla, y la gente se deja llenar de eso, y porque estamos inclinados a la carne. Las divisiones, cuando uno está inclinado a la carne, nos dividimos. Cuando un hermano está haciendo corrección fraterna, cuando alguien me está llamando la atención, cuando alguien no está de acuerdo con el párroco, ¿cuál es la tendencia suya? A retirarse de la parroquia. Yo sé que aquí hay mucha gente que a mí me critica por mi carácter, por mi manera de predicar, por mi manera de exigir. Y hay gente que se atreve a decir de otras parroquias, de la parroquia del Divino Niño, y le dicen a ustedes el proceso, hola, pero ustedes son bobos, ¿no? Van allá para que los regañen. Eso es masoquismo. Vamos a tal parroquia que el padrecito no dice nada. Hermano, no es el padrecito, él lucha entre las dos fuerzas antagónicas de la carne y el espíritu. Las divisiones, las disensiones, las envidias, las embriagueces, las orgías, cosas semejantes sobre las cuales San Pablo previene y dice que el que ha tenido la experiencia de Dios no heredará el reino de los cielos, la gracia del Espíritu. Por eso el cristiano debe caminar en el Espíritu, porque vive según el Espíritu de Dios y se aparta. Hermano, es que hay que luchar y hay que apartarnos de muchas obras de la carne. En cambio dice San Pablo, los frutos del Espíritu son los siguientes. Es la invitación, y por eso Cristo ayuna, y por eso el Papa Francisco ha invitado el próximo 14 de mayo a un ayuno mundial, pidiéndole al Señor el fin de esta pandemia. ¿Por qué se ayuna, mis hijos? Porque cuando usted ayuna, aguanta hambre.
Y cuando usted ayuna, su cuerpo se siente desgajado, débil. Y entonces el ayuno hace que usted baje su maldita prepotencia. El que uno se siente cagado, es que yo puedo. Es que yo solo puedo, yo me manejo solo. Es que mi manera, yo hago mi vida, yo soy yo en mis circunstancias. Yo soy el párroco de Santa Marta, de aquí nadie me tumba. No, hermanos, ¿qué nos falta? Un ayuno. Nos falta un ayuno para sentirnos débiles. Y solamente el hombre débil se siente carente y necesitado de Dios, porque de lo contrario estamos llenos del mundo. Y el fruto del Espíritu, ¿cuál es en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25? Pues el amor, la alegría. Hermanos, ver hermanos del proceso alegres, qué bendición de Dios. Uno cuenta cuando un hermano alegre, que sonríe a la vida, que no le saca disculpas a nada, un hermano que está siempre disponible. Pero aquí en la parroquia, tristemente, yo he tenido hermanos que eso le sacan, hermanos, disculpa a cualquier cosa, y ellos salen corriendo de cualquier cosa. Padre, y es que hay que vender lechones, ¿quién nos consigue el marrano? Padre, ¿quién nos hace las lechones? ¿Quién nos quitará la piedra? Y tanto trabajar en esta parroquia. Y se quejan, hermanos, parecemos, perdónen la palabra, cerdos que vamos en carro y vamos chillando. Así somos nosotros. No estamos contentos con nada. Nos falta vivirse con el Espíritu. El hombre de paz, el hombre que es paciente, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre. Y hay un don que lo hemos perdido nosotros y que hay que pedirle. Yo le pido en el nombre de Jesús. Algún día tenemos la oportunidad de hablar de esto. El dominio de sí mismo lo llama la iglesia la castidad conyugal y la castidad celibataria. Ese don del Espíritu Santo, dominar mis propias pasiones. No nosotros ser como el niño grosero o como el niño rebelde. Hay niños que en la casa se rebelan. Entonces el niño llora y se acurruca y zapatea hasta que la mamá no le compra ese huevo Kinder. Y el niño llora y zapatea y se acurruca hasta que la mamá le entrega el celular. Hermano, somos así de rebeldes nosotros. En cambio, el hombre que tiene dominio de sí mismo es aquel que sabe manejar su tiempo, sabe manejar los espacios, sabe medir sus palabras. Es el hombre que sabe manejar sus negocios. Es el hombre y la mujer que sabe manejar sus afectos, sus sentimientos. Hermano, mire, con todo el respeto, no quiero hacer odiosa la catequesis, pero mire, ¿cuántos hermanos que porque estamos esta noche, hoy en este día, en el Día de la Madre, entonces le dicen a la pobre mujer, bueno, mi amor, estamos en pandemia, en cuarentena, entonces acostémonos a tener relaciones sexuales? Y a veces la mujer no está dispuesta. A veces la mujer tiene su periodo menstrual, está en su etapa fértil. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Verse obligadas a utilizar un preservativo o un anticonceptivo, o verse obligadas algunas a abortar, o simplemente obligadas a insinuar, se me va la palabra en este momento, como aparentar un orgasmo para que el hombre medio descanse, porque ese niño, ese animal, ese niño que se alborota, ese niño grosero, que le falta el dominio de sí mismo, no fue capaz de resistir una noche, una semana o 15 días. El dominio no solamente en ese aspecto, el dominio de sí mismo en el aspecto espiritual, hermano, y en el aspecto material también. No parece que como yo tengo el vicio del cigarrillo y es que conmigo nadie ha podido. No, nadie ha podido porque tú no me has pedido el don del dominio de ti mismo. Padre, es que yo tengo el vicio del alcoholito, de la pochola, Padre, y tengo el vicio de la cervecita. Claro, hermano, es que mientras no pidas el don al Espíritu Santo, el dominio, te dejará llevar por la carne. Y entonces usted pasará todos los días. Menos mal que van a cerrar las cantinas. Pero hay gente que le hace coqueteos a las cantinas. Hay gente que le hace coqueteo del pecado. Y hay gente que le hace fieros a la botella de aguardiente. Van al supermercado y dice, hola, don Lanís, venga, ¿quién puede más? Yo tengo plata y tú tienes la botella, entonces vamos a tomar trago. Y te deja llevar por el dominio de ti mismo. El dominio de la lengua, mis hermanos. Hay cosas que es importante callarlas. Si a los sacerdotes nos piden el dominio de sí mismo, y especialmente en el sigilo sacramental, también el evangelizado debe tener ese don del dominio de sí mismo. Bien, mis hermanos, termino con esas 3 palabras para escucharlos en sus preguntas, sus reflexiones, en los aportes que quieran hacer diferentes. La carne, cuando se contrapone al espíritu, puede significar 3 cosas. Primero, lo malo, es decir,
todo lo contrario a Dios, que es todo pecado. Lo malo primero. Segundo, lo vano. Cosas no pecaminosas, pero que no tienen valor para la salvación. O sea, eso es lo de la carne. La gente que, pero ven, por ejemplo, chatear no es pecado. Tener un celular no es pecado. Tener un equipo de sonido no es pecado. Hacer un paseo no es pecado. Compartir no es pecado. Pero si nosotros no le ponemos la trascendencia a eso, simplemente las obras de la carne son vanas. Y lo estéril, es decir, lo que no produce un fruto espiritual para la salvación. No se lo olvide eso. La carne que se contrapone al espíritu produce tres cosas: lo malo, lo vano y lo estéril. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo malo? Es tu pecado. ¿Qué es lo vano? Lo que no te lleva a la salvación, y no son cosas malas, sino que son tonterías. Chatear o chatear. Por ejemplo, mucha gente por las redes sociales mandan mensajes bobos y mandan caritas, y eso no tiene ningún sentido. Eso no da salvación. Y lo estéril, hermano, lo que no produce fruto espiritual. ¿Cuántas veces nosotros hacemos obras de la carne? Mire, mucha gente está en un grupo, en otro grupo, y siguen estériles. ¿Cuánta gente pasa de secta en secta, de grupo de famosa iglesia en iglesia, y no producen nada? ¿Cuántos hermanos ahí sentados 20 años en el proceso de evangelización y le dicen: uy, padre, cuando estuvo el padre Juan de Dios, cuando estuvo el padre Humberto Orozco, cuando estuvo el padre Juan Ángel Ortiz, cuando estuvo el padre Leiber, es que cuando estuvo Fabio, cuando estuvo William, ahora que está usted, padre, yo me retiré todo el proceso? ¿Qué le pasó a ese pobre hombre? Que las obras suyas eran estériles. Porque yo he visto muchos hermanos en la nueva evangelización sentados y no hacen nada. Sentados que no se meten en un ministerio, que no se lanzan a anunciar el evangelio, que no se lanzan en la vida. Hay que ser atrevidos, mis hermanos, para producir algo. Si usted no empieza, hermano, nunca podrá lograr hacerlo. Yo digo, mis hermanos, y les comparto humildemente un testimonio. En estas semanas, el mayordomo del pedazo de tierra que el Señor me ha regalado se cayó y se ha fracturado una mano. Y la semana pasada tuve la oportunidad de ir a purgar unos terneros. Y yo siempre le pasaba el purgante y le medía en la jeringa y todo. Y ahora me tocó a mí hacerlo. Me tocó pues, coger el ternero, aprender a enlazar, me tocó aprender a coyuntarlo, aprender a cogerlo con la nariguera, aprender a abrir la jeta al ternero y meterle el purgante, aprender a inyectar también. Eso no es fácil. Pero si usted no se lanza, usted seguirá toda la vida allí teniendo una teoría. Y así hay muchos hermanos en la evangelización. Usted puede aprender mucho lo del arte de natación, pero si usted no se mete a tragar agua al río, así le toque que chapalear, y hasta que logre usted experimentar la experiencia tal vez de ahogarse, usted nunca aprenderá nada. Hay que lanzarse, hermanos. Hay que atreverse con la gracia del Señor, para que las obras de la carne no se queden estériles y no se queden vanas. Bien, mis queridos hermanos, dentro de 8 días terminamos este primer bloque hablando del hombre espiritual. ¿Qué es el hombre espiritual? Hoy hemos hablado del hombre carnal. Yo quiero invitarlos para que en este momento, al terminar la catequesis, nos quedemos, hermanos, por el privado de la parroquia Santa Marta del proceso de evangelización, y hagamos las verdaderas preguntas que necesitamos hacer para el encuentro con el Señor. Estoy dispuesto, entonces, mis hermanos, a participar de esta catequesis en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que la Virgen María los acompañe y los fortalezca. Amén.